Hola queridos estudiantes, continuamos con el curso de trigonometría. En este caso vamos a hablar de una sección cónica, la elipse. Vamos a mirar a partir de la definición qué significa la elipse y por qué se considera como lugar geométrico, cuál es la característica que tiene la elipse con respecto a las otras secciones cónicas, y veremos un ejemplo donde construiremos una gráfica de la elipse y a partir de los elementos más importantes de la misma encontrar su ecuación. Es importante decir que la ecuación canónica nos va a servir para identificar algunos elementos importantes. Bueno, continuamos. La elipse, vamos a mirar la definición como tal. La elipse, una elipse es el conjunto de todos los puntos en un plano, tales que la suma de sus distancias de dos puntos fijos en el plano, focos, es constante. Entonces aquí me están hablando de algo muy importante. Me están hablando de una operación matemática que es la suma. Vamos a sumar dos distancias de un punto del plano que pertenece a la elipse a dos puntos fijos llamados focos. Si sumamos esas dos distancias, la suma va a ser constante. Vamos a mirar la construcción de la elipse. Vamos a construir una elipse y comprobaremos la definición. Primero que todo, pues acá nos están hablando de focos. Entonces vamos a construir dos focos, dos puntos en el plano. Entonces vamos a tratar de construir una elipse a partir de dos focos y a partir de un punto en el plano. Tenemos los dos focos y un punto en el plano. Entonces el resultado final de la elipse con esos dos focos y ese punto en el plano es la siguiente. Entonces, como vemos acá en la imagen, tenemos una elipse. Los focos obviamente van a estar dentro de la elipse. ¿Cuáles son las características o los elementos importantes de la elipse? Los focos. Va a haber un eje de simetría, por decirlo así, eje de simetría no, sino un eje focal, ¿cierto? Que en este caso va a ser el eje mayor y va a pasar por los dos focos, y un eje menor que va a ser de manera vertical. Vamos a tratar de construir una recta de manera rápida y vemos que dicha recta cruza por los dos focos. Esta recta se denomina eje focal, ¿sí? Y cruza por los dos focos. Vemos que esa recta intersecta la elipse en dos puntos. Esos dos puntos los vamos a llamar vértices, el vértice 1 y el vértice 2, gracias a que son la intersección del eje focal con la elipse. Construiremos seguidamente un segmento y vamos a tratar de ocultar la recta que tenemos acá. Ese segmento que nos quedó allí, que va de B1 a B2, se conoce como eje mayor de la elipse. Va a haber otro eje menor, otro eje que se considera eje menor, obviamente es más corto que este eje que tenemos acá y obviamente cruza en toda la mitad de la elipse. Vamos a construir inmediatamente un segmento que vaya del punto P1 al foco 1 y otro segmento que vaya del primer punto al segundo foco. Vemos que cada segmento tienen unas distancias como tal. Ese segmento mide 2,3 unidades, este otro segmento mide 3,87 unidades y el segmento que va de B1 a B2 mide 6 unidades exactamente. Vamos a tratar de introducir un texto dinámico. Entonces vamos a comprobar rápidamente que la distancia de P1 a F1 es de 2,13. Como vemos acá, la distancia de P a F2 es de 3,87 y si yo lo sumo, eso me da 6. Tomemos otro punto como de referencia. Vemos que al mover el punto sobre la elipse que pertenece a la elipse, pues se cumple dicha propiedad. La distancia P1 a F2 es de 1,77, como lo vemos acá, ¿cierto? Y la distancia de P1 a F1 es de 4,56. Sumamos esas dos distancias y nos da 6,33. En ese caso se cumple que
va a ser constante la suma de esas dos distancias, ¿cierto? De un punto que pertenece a la elipse a dos puntos fijos llamados focos, como lo dice la definición. Vamos a tratar de, por más de que yo quiera agrandar o volver más pequeño la elipse, pues se sigue cumpliendo la definición de P a F1 1,26, de P a F2 3,31, lo sumo como vemos acá y nos da 4,57, que viene siendo el segmento o la distancia que hay de B1 a B2. Bueno, miremos a ver elementos importantes de la elipse. Vamos a ver qué elementos hay importantes de la elipse. Elementos importantes, obviamente los focos, ¿cierto? Los focos ¿cierto? Que son los que están acá en color azul. Los vértices denominados V1, V2 también se denominan o son, se pueden escribir como V o V'. Extremos del eje menor, no está dibujado aquí el eje menor, pero es un segmento de recta que se cruza exactamente en la mitad de la elipse y es más corto que este eje. Que los vértices del eje menor o los extremos del eje menor pues lo denominamos V1, V2 o V', eje mayor y eje menor, ¿de acuerdo? Esos son los elementos más importantes de una elipse. Ahora vamos a tratar de dar un ejemplo de cómo encontrar la ecuación de una elipse a partir de su gráfica. Vamos a continuar con un ejemplo. Vamos a hablar de algo que es muy importante, que es de la ecuación canónica de una elipse. La ecuación canónica de una elipse nos brinda mucha información. Esta ecuación como tal, la que ven ustedes acá, es una ecuación estándar que me ayuda, o cualquier ecuación que tenga esta forma, pues representa la ecuación canónica de una elipse. Pero vamos a determinar la ecuación de una elipse con unos elementos como tal, como los focos, los vértices y demás, a partir de su gráfica. Listo, vamos a graficar rápidamente unos focos. Foco 1, foco 2, ¿cierto? Rápidamente un punto exterior. Y vamos a tratar de dibujar una elipse como tal, como la vemos acá. Una elipse, ¿cierto? Focos que están dentro de la elipse. Vamos a determinar las intersecciones del eje focal. Obviamente el eje X coincide con el eje focal, entonces dicha ecuación, esta ecuación que yo tengo acá, va a ser la ecuación de una ecuación canónica de una elipse que tiene origen en el plano cartesiano o que tiene centro en el origen del plano cartesiano. ¿De acuerdo? El centro en el origen del plano cartesiano. Determinamos los vértices rápidamente. El vértice 1 tiene coordenadas en x menos 3,0. Vértice. El otro vértice tiene coordenadas 3,0. Los otros puntos de intersección, vemos acá, ¿cierto? 0, menos raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente menos 1,42. Y el otro vértice del eje menor, 0 en x y en y raíz cuadrada de 2 o 1,42. Bueno, ¿qué relación tienen dichos elementos con la ecuación canónica? Rápidamente lo voy a explicar. La distancia, ojo que estoy hablando de elipses que tienen centro en el origen del plano cartesiano. Estoy hablando la distancia que hay del centro de la elipse o plano cartesiano. En este caso, la distancia que hay de aquí al vértice rojo es de 3 unidades. En este caso, esta distancia yo la voy a denominar A. Y la distancia que hay de acá del centro de la elipse o origen del plano cartesiano hacia arriba hasta la intersección de este punto va a ser de raíz cuadrada de 2. Lo mismo, del centro hacia la izquierda 3 unidades se va a denominar A y del centro hacia arriba se va a denominar B. Entonces ya con eso pues podemos determinar algunos elementos. A en este caso vale 3, ¿cierto? Como habíamos dicho, de origen hacia el vértice 3 unidades. Pero si yo leo este término al cuadrado en ambos lados de la igualdad, tengo que A al cuadrado es igual a 9. Lo mismo con B. Sé que esta distancia se denomina B
en este caso sería raíz cuadrada de 2. Si elevo al cuadrado ambos lados de la igualdad, tengo que b al cuadrado es igual a 2. Entonces creo que ya con estos datos es más que suficiente para determinar la ecuación canónica de esta elipse. Entonces, al reemplazar de manera adecuada en la ecuación canónica de la elipse, tenemos que x al cuadrado sobre a al cuadrado, pero en este caso al cuadrado vale 9, entonces me queda x al cuadrado sobre 9, más y al cuadrado sobre b al cuadrado, pero en este caso b al cuadrado es igual a 2, ¿cierto? Igual a 1. Entonces, al reemplazar de manera adecuada, tenemos que la ecuación de la elipse, de esta elipse, es igual a x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 2 igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces vemos que esta es la ecuación canónica de la elipse. Si recordamos videos anteriores, vemos que el coeficiente, bueno, tenemos los términos cuadráticos, ¿no? Son dos términos cuadráticos, 1x, 1y, entonces es una elipse. Y los coeficientes que acompañan a cada una de las variables son diferentes y tienen el mismo signo, por lo tanto es una elipse. ¿De acuerdo? Otra cosa que les quería decir es que el número mayor, en este caso que es 9, como está debajo de la x, pues obviamente me indica que el eje x va a ser el eje mayor de la elipse y la y va a ser el eje menor de la elipse como tal. Si es al contrario, si el número 9 estuviera debajo de la y y el número 2 estuviera debajo de la x, en ese caso el eje y sería el eje mayor de la elipse y la x o el eje x sería el eje menor de la elipse como tal. Bueno, muchachos, es así como queda la ecuación de una elipse a partir de los elementos más importantes de la misma. Bueno, acá en este caso utilizamos mucho los vértices como tal, del eje mayor y del eje menor. En otra oportunidad nos vemos.